Mis amigos, gusto en saludarles nuevamente, gracias a Dios porque nos da el privilegio de la vida. Hoy vamos a estudiar la lección número 5, ¿por qué existe el sufrimiento? Antes de continuar, vamos a orar. Querido Padre, gracias te damos por la vida que nos regalas, gracias por tu misericordia. Al meditar en tu palabra, rogamos y pedimos la dirección de tu Santo Espíritu, en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. El más profundo anhelo del ser humano es ser feliz. Sin embargo, la diaria realidad es el sufrimiento, la angustia y el dolor. Y todo es causado por el pecado, mis hermanos. El malo pecado se originó en un ser celestial y luego pasó a la tierra. El pecado es la rebelión contra Dios, consiste en rechazar a Dios y sus requisitos para hacer la voluntad propia. El pecado siempre acarrea malas consecuencias y finalmente la muerte eterna. El ser humano necesita conocer lo que es pecado, sus nefastas consecuencias y lo ofensivo que es para Dios. Sin embargo, en su gran amor, Dios trazó un maravilloso plan para que podamos salvarnos eternamente. Creados para ser felices. ¿En qué hermosa condición fue creado el ser humano? Creó Dios al hombre a su imagen, hombre y mujer los crió y los bendijo Dios. Y Dios contempló todo lo que había hecho y vio que era bueno en gran manera. Génesis 1, 27, 28 y 31. ¿Cuál era el plan de Dios para el ser humano? Dios le dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y gobernadla. Génesis 1:28. Y estad siempre gozosos. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16. ¿Quién alteró el plan de Dios? He hallado esto, que Dios hizo al hombre recto, pero él se complicó con muchos artificios. Eclesiastés 7:29. La causa del sufrimiento. ¿Cómo se describe la vida humana por causa del pecado? En Job 14, 1 y 2 la Biblia dice: el hombre nacido de mujer, corto de días y harto de sinsabores, huye como la sombra y no permanece. ¿Cuál es la causa de las desdichas y de los sufrimientos? Isaías 57, 20 y 21. Los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estar quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. La tierra se contaminó bajo sus habitantes, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto eterno. Por eso la maldición consumió la tierra y disminuyeron los hombres. Isaías 24, 5 y 6. Mis hermanos, ¿qué es pecado? Vamos a ver esta parte. ¿Qué es pecado realmente? Primera de Juan 3:4. Pecado es la transgresión de la ley. Así lo declara la Biblia. El que comete pecado quebranta la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley, es la desobediencia de la ley de Dios. ¿Quién es el autor del pecado? La Biblia dice en 1 de Juan 3:8 que es el diablo, porque el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿Cómo llegó a existir el diablo en este mundo y en todo el universo? Dios creó a un ser llamado Lucifer, que era perfecto en todos sus caminos, dice Ezequiel 28:15. Pero Lucifer se pervirtió y quiso ser semejante al Altísimo, Isaías 14:14. Finalmente se rebeló contra Dios y en una batalla en el cielo fue lanzado fuera y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 12, 7 al 9. Entonces, ¿cómo entró el pecado en el mundo? Dios pidió a Adán y a Eva, como muestra de amor y obediencia, se abstuvieran de tocar el árbol del bien y del mal. Génesis 2, 15 al 17. Pero Satanás los tentó. Génesis 3, 1 al 6. El pecado original consistió en desobedecer a Dios y seguir las sugerencias de Satanás. Desde entonces, ¿cuántos han pecado? Todo ser humano ha pecado. Todos pecaron, dice Romanos 5:12, porque la inclinación del corazón del hombre es mala desde su juventud. Génesis 8:21. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. 1 de Juan 1:8.
Veamos las tristes consecuencias del pecado. ¿Qué desdicha provoca el pecado? Romanos 2:9. Tribulación y angustia sobre toda persona que obra lo malo. En Isaías 57:21 la Biblia dice, el impío es atormentado todos los días. En Job 15:20 la palabra de Dios dice, el impío es atormentado todos los días. Y en Isaías 57:21 nos dice que no hay paz para el hombre. ¿Qué terribles consecuencias espirituales produce el pecado? El pecado, mis amigos, nos separa de Dios. Isaías 59:2 dice, vuestras iniquidades os han separado de vuestro Dios. ¿Y cómo podemos obtener la victoria sobre el pecado entonces? Someteos pues a Dios, resistir al diablo, y él huirá de vosotros, dice Santiago 4:7. En Romanos 6:23, el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Ante esta lección, ¿qué debemos de hacer, mis amigos? Número 1, debemos de odiar el pecado y sentir vergüenza por haberlo cometido. También debemos de aborrecer el mal y amar el bien. Amós 6:15. Dice la Biblia, os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos. Ezequiel 36:31. Apártate del mal, haz el bien. Salmo 34:14. Número 3, lo que nosotros debemos de hacer es resistir decididamente a Satanás usando las armas espirituales. Efesios 6:11 al 18, la Biblia dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Número 4, debemos de aceptar que la victoria es segura en Cristo. Romanos 8:37, Dios que nos ama nos ayuda a salir más que vencedores en todo. En 1 Corintios 15:57, gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál será tu decisión ante este estudio? Siendo que solo con la ayuda de Dios podemos vencer. ¿Quiere usted abandonar todo hábito pecaminoso y vivir limpiamente para Dios? Que así sea, mis amigos, que podamos depender de nuestro Dios y de esa manera abandonar todo hábito pecaminoso. Te invito a orar para concluir con este estudio. Querido Padre, gracias por tu palabra, gracias porque a través de la Santa Biblia podemos entender que tú eres nuestro Salvador. Hay un enemigo, sí es cierto, pero en ti podemos triunfar. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.